En la vida, conforme uno va creciendo, uno va cambiando de diferentes estatus. Primero uno es un feto y después ya es un bebé. Es decir, uno pasa de no existir a existir. Uno pasa de ser bebé a ser un infante, niño. Luego uno cambia de ser un adolescente a ser un ciudadano, y ya el país lo reconoce como ciudadano. Uno pasa de ser un estudiante de colegio a ser un graduado. Uno puede pasar de ser un graduado de colegio a ser un estudiante universitario, y ahí cambia de estatus. Un nuevo cambio de estatus es cuando uno pasa de ser estudiante universitario a ser un profesional, o uno puede pasar de estar soltero a estar casado. Algunos pueden pasar y cambian de estatus de ser desempleado a ser empleado. Lastimosamente uno también puede pasar de ser un empleado a desempleado. Lastimosamente uno también puede pasar de estar casado a estar divorciado. Uno puede pasar de no tener hijos a tener hijos, y pasar de ser casados y ahora pasan y son padres. Luego uno cambia de estatus y puede pasar de ser padre a ser abuelo, abuela. Y así uno va cambiando en la vida de diferente estatus. Hay uno que creo yo que es el que nos debe preocupar a la gran mayoría, y es el cambio de estatus de estar vivo y luego estar muerto. No sé si a ustedes les pasa que de repente entran en la paranoia de... Uno no entra tanto en la paranoia de morirse. La paranoia que uno puede tener es: ¿cómo me voy a morir? ¿A dónde voy después? A alguien le puede pasar que siente miedo de morirse, como en mi caso, morirse ahogado. A algunos otros les puede pasar, no sé, quizás morir en un asalto. Pero ese cambio de estatus, de vivo a muerto, es un cambio de estatus que, pues sí, como todas las cosas, si bien dice el dicho, dos cosas son seguras en la vida: pagar impuestos y la muerte. Es algo que todos vamos a atravesar, y uno puede ser previsor con ciertas cosas, como decir, vamos a firmar un contrato prenupcial para que cuando cambie de estatus de estar casado a estar divorciado, no salga financieramente tan fregado. O uno puede decir, voy a ser previsor y voy a ahorrar para que cuando pueda cambiar de estatus de estar empleado a desempleado, tenga un colchón financiero que me sostenga. Y de repente sí vale la pena que podamos hoy en la mañana hacer previsión de qué hacer cuando cambiemos de estatus de estar vivo a estar muerto, para la incertidumbre que puede generar. Acompáñenme conmigo, Lucas capítulo 13, ahí donde están, lean por favor conmigo, y leo la Nueva Versión Internacional, y dice así, del verso 22 en adelante: continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Verso 24: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. En la sección en la que estamos ahorita, recién retomamos de donde estuvimos la semana pasada, que comenzamos en el verso 22 de este capítulo 13. Jesús está respondiendo una pregunta. Él va de aldea en aldea, y ya hemos hablado muchas veces que no importa dónde Jesús se moviera, no importa la ciudad, al pueblo, a la aldea donde Jesús fuera, su fama lo precedía, y la gente ya estaba pendiente y escuchaban: el Maestro Jesús viene.
Entonces muchas personas, al saber que el Maestro Jesús llegaba, buscaban acercarse a Él, buscaban escuchar sus enseñanzas, buscaban hacerle preguntas, porque eso es lo que una persona busca hacer cuando tiene un maestro enfrente. Es como cuando en un país se acerca un gurú sobre algún tema. Los interesados en el tema escuchan lo que tiene que decir, y si tienen la oportunidad de entrevistarse con él o de estar un rato personalmente, uno tiene la oportunidad de hacer preguntas y esperar que el gurú responda, y uno aprende mucho de esas preguntas y de esas respuestas. Eso es lo que la gente hacía. Y llega Jesús a una aldea diferente, en lo que va camino a Jerusalén, que es lo que él hacía todos los años, y llegando a un pueblo, tienen la oportunidad, y Lucas registra esta porción de tiempo en donde una persona le hace una pregunta y Jesús se toma el tiempo de responder. La pregunta, que es lo que estudiamos la semana pasada, retomo un poco para que lo podamos entrar en contexto hoy y enfocarnos unos minutos en la segunda parte de este mensaje. La pregunta era interesante. Le dicen: Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Y yo no sé si ustedes en algún momento se habrán hecho esa pregunta. Es una pregunta trascendental para ser previsor en lo que va a pasar cuando yo me muera, que por cierto el tema lo tienen ustedes en la pantalla. ¿Y qué pasa cuando me muero? Esta persona que le está haciendo esta pregunta a Jesús puede ser que tenga una curiosidad sincera y no tenga ni idea de si son muchos o si son pocos. O puede ser que esta persona ya tenga una opinión y solamente quiera conocer la opinión del Maestro Jesús, si son muchos o si son pocos. Para la época, y para que tengan ustedes en mente el contexto, había muchos judíos y había división entre los maestros en Israel. Algunos opinaban que toda persona que fuera israelita de nacimiento se iba a salvar. Y luego habían otras personas, otros maestros, que eran de la opinión que no necesariamente todo el que nacía como israelita se iba a salvar, sino solamente aquellos que vivieran como Dios esperaba que vivieran. Entonces puede ser que esta persona tuviera ya una opinión y solo quería ver cuál era la opinión del Maestro Jesús. ¿Son todos los israelitas o son solo los que viven como Dios espera que vivan? Y Jesús, como todo maestro del pueblo de Israel, cuando le hacen una pregunta, no responde de una manera directa como todos nosotros esperáramos que un maestro de nuestra época respondiera. Jesús responde o con otra pregunta, o Jesús responde con una historia. Y en este caso Jesús aprovecha la pregunta para dar una gran enseñanza. Pero ya de esto hablamos un poco la semana pasada. Solo quiero que veamos un poco, tal vez enfocado de una manera diferente sobre esto. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno en el verso 23, y Jesús responde en el verso 24. La respuesta, que no es una respuesta tan directa, da una pista. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó. Ok, si ustedes le hicieron una pregunta, miren, y son muchos los que van a ir al evento, ¿qué tal que yo les dijera, miren, compren la entrada rápido? ¿Qué entenderían ustedes? Que se pueden acabar, que se pueden quedar afuera, que puede ser que si ustedes no hacen un esfuerzo, no lo van a lograr. Esto da la idea de que ustedes podrán entender. Ahí está la respuesta. No tengo que decirles, miren, sí, son pocos. Yo de un solo les estoy diciendo con esta otra frase, en realidad requiere esfuerzo. No es así tan a la garduña que el que quiera ya de un solo, es tan fácil. Jesús, la respuesta da a entender mucho. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y quiero que analicemos un poco nuevamente esta pequeña respuesta para que afecte la forma en la que nosotros pensamos y que esto cambie la forma también en la que nosotros vivimos. Y algo de esto veíamos la semana pasada. Muchos
no quieren dar el ancho y esperan que lo que suceda es que Dios baje el estándar. Como la pregunta del alumno mediocre antes de que haga el examen: profe, y al final del examen va a tirar curva. Eso demuestra mediocridad. La pregunta que esta persona tuvo que haberle hecho a Jesús no era si eran muchos o si eran pocos los que se iban a salvar. La pregunta que esta persona tendría que haber hecho es: ¿y yo cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque no importa si son muchos o son pocos, yo quiero saber qué tengo que hacer yo. Como el alumno que no es mediocre, sino que un alumno que es proactivo, que quiere salir bien. La pregunta no es: profe, va a tirar curva. La pregunta es: profe, ¿y yo qué tengo que estudiar para salir bien? ¿Qué tengo que hacer para yo salir bien? Esto demuestra interés, preocupación por aprender, por crecer, por salir bien. Lastimosamente, muchos van a querer entrar y no todos van a poder. Porque lo que muchos quieren hacer es que Dios haga curva. No les interesa ellos crecer, sino que Dios baje el estándar para que en la mediocridad en la que estemos, así la logremos pasar, aunque sea raspados de panza. Miren, muchos sindicatos, no todos los sindicatos, pero muchos sindicatos, están creados para fomentar la mediocridad del empleado. Para que no importa cuál sea el estándar de la empresa, para que no importa cuáles sean las reglas de la compañía, mientras usted sea parte del sindicato, aquí no lo toca a nadie. Y el sindicato lo que hace es fomentar que no importa cómo esté, que la compañía tenga una regla. El que es parte del sindicato, aunque no del ancho de las reglas, la compañía lo tiene que mantener. Eso no fomenta la proactividad, eso no fomenta el esfuerzo, eso no fomenta crecer, eso fomenta que la compañía baje, para que el que está en estado de mediocridad logre todavía ser parte. Pues la iglesia en muchos casos funciona como el sindicato del cristiano. Somos en muchos casos los cristianos los que queremos decirle a Dios que estas sean las reglas de cómo yo puedo heredar la vida eterna. Que estas sean las reglas bajo las cuales yo me pueda salvar. Que estas sean las reglas que Dios pida. Y queremos decirle a Dios nosotros en muchas ocasiones por medio del sindicato que se llama iglesia, a qué el cristiano tiene que renunciar y a qué el cristiano no tiene que renunciar. Para la época de Jesús, llamarse un hijo de Dios, para la época de los apóstoles, llamarse un seguidor de Jesús, en muchas ciudades, como Roma, por ejemplo, era prácticamente ponerse un tiro al blanco en la cabeza. Porque a los seguidores de Jesús, a la gente que quería seguir el cristianismo, a esa gente la metían al circo romano, al Coliseo, y morían y daban su vida por llamarse seguidores de Jesús, por llamarse discípulos del Maestro Jesús. Ahora vivimos en una época bien cool, en donde no nos matan por andar una Biblia en el carro, en donde no nos matan por decir voy un domingo a la iglesia. Sí, es cierto, ya no sufrimos ese tipo de persecución. Pero lastimosamente sí somos nosotros en muchos casos los que le hemos tratado de decir a Dios: vaya Dios, yo voy a ser cristiano siempre y cuando no tenga que renunciar a ciertos privilegios. Y le decimos de repente también a Dios: vaya, yo voy a ser cristiano siempre y cuando también haya en mi vida y en la vida del cristianismo al que yo quiero pertenecer cierto grado de prosperidad y cierto grado de éxito. Pero se nos olvida de repente que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, deja tus redes, deja tu empresa de pesca y vente conmigo. Y vamos a ir a caminar de aldea en aldea 3 años. Y a los que vienen atrás de mí, los que vienen conmigo, yo ni siquiera, yo que soy el líder, ni siquiera tengo una cama donde poner mi cuerpo, ni una almohada donde poner mi cabeza a la hora de dormir.
Y eso que él era el líder. Imagínense el resto de los discípulos. Pero de repente el sindicato del cristianismo, que es la iglesia, trata de enseñar que el cristianismo, el de Pedro y el de Jesús, era de sacrificio. El cristianismo de hoy, el que ustedes pueden llegar a vivir, es un cristianismo en donde van a pasar de volar en clase baja a volar en clase ejecutiva. Y van a avanzar de tener un salario mínimo a tener un salario alto. Y van a cambiar de tener un carro que no es del año 2010 en adelante a tener un carro del año. Y se fomenta que ese sea el cristianismo que la gente viva, un cristianismo con un éxito como el mundo lo entiende hoy. De progreso, de superación material y económica. Cuando el cristianismo que nosotros tenemos en Pedro, el éxito no se mide en superación económica, material, se mide en cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. No importa el éxito material comparado con el del vecino. Este puede ser un miserable con millones, pero el verdadero exitoso es el que está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo creó. Algunos no quieren renunciar en vida a nada y seguir a Dios. Y Jesús lo que decía en muchos pasajes de los evangelios es: nadie que ame más a las riquezas que a mí es digno de ser mi discípulo. Otro de repente le dijo: yo quiero seguirte, pero déjame ir a enterrar primero a mi padre. Y Jesús le dijo: nadie que ame más a padre y a madre, hijo o hija, más que a mí, es digno de ser mi discípulo. Porque Jesús era un maestro itinerante, él tenía que moverse de ciudad en ciudad, no se quedaba fijo en un solo puesto. El que quería seguir a Jesús tenía que estar dispuesto a decirle bye bye a su familia, porque voy a seguir al Maestro Jesús 3 años. Pero hoy no. Hoy queremos seguir a Jesús y decirle a Dios: vaya, yo voy a ser cristiano, pero si el servicio comienza de 11 de la mañana en adelante, porque muy temprano, a las 8. Y de repente si hay uno mejor que sea sábado en la tarde, perfecto, ahí sí me apunto, porque domingo quiero tener libre y dormir. Y depende de la silla, porque hay unas que son bien incómodas, como esas de madera, pero si son así medio acolchonaditas, a esa me apunto. Queremos decirle día, hora, cuánto va a durar el servicio. Es que es muy largo y así yo no me apunto. Pues, queremos decirle lugar, clima, parqueo. O sea, queremos decirle a Dios bajo qué condiciones yo sí me apunto al cristianismo. Como decirle: Señor, de plano, baja el estándar porque está un poco complicado. Tira curva, porque como está la situación, está un poco complicado. ¿Puede Dios tirar curva? ¿Queremos a un Dios que baje el estándar para que más personas entren? Solo pónganse a pensar qué pasaría. ¿En qué mundo viviríamos si no se sostiene el estándar de justicia que está establecido? Si no, o sea, ¿en qué mundo terminaríamos nosotros viviendo? Si Dios decide, ok, quiero que sean más los que entren, quiero que sean más los que hereden la vida eterna, quiero que sean más los que se salven. Pues como la mara no del ancho, como el ciudadano común no lo logra, pues la otra solución es tirar curva. Entonces, como quiero que sean más los que se salven, los violadores de niños pueden heredar el reino de los cielos. No importa que lo sigan haciendo. ¿En qué mundo viviríamos? Sí, suena duro, pero es lo que muchos quieren. Cuando le pedimos a Dios que baje el estándar en algo,
¿En qué? Es decir, cuando le permitimos que baje, cuando queremos que baje el estándar en algo, ya no podemos decirle en qué lo puede bajar. Sí, quiero que los que maltraten animales, no importa, pero como quiero que más personas se salven, que los que maltraten animales lo logren. Que los mentirosos lo logren. Que los asesinos lo logren. ¿Queremos a un Dios que baje el estándar? Que no nos conviene. No lo queremos. No le serviría a la raza humana. No viviríamos en un mundo en el que fuera bueno vivir. Si ya de por sí, con el estándar alto que tenemos, miren en el desastre en el que estamos, imagínense si Dios permitiera muchas cosas que moralmente nosotros entendemos que están prohibidas. Jesús explica que el estándar no se baja. La puerta no se hace más ancha porque más personas quieran entrar. La puerta está. La puerta es Él. Y Jesús nos dice aquí, esfuércense por entrar por la puerta estrecha porque muchos tratarán de bajar el estándar y entrar y no podrán. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Jesús dijo, yo soy la puerta. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces vale la pena que temprano en esta mañana nos podamos hacer la pregunta, ¿y yo? ¿Soy de los que quiero vivir el cristianismo bajo mis condiciones? ¿O soy de los que entiendo cuáles son las condiciones y quiero dar el ancho de esas condiciones? Si todavía al salir de aquí alguien se pregunta, bueno, y al final son muchos o son pocos, pues nos estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta no es, y son muchos, son pocos. Al final no me quedó claro, porque lo que Márquez dijo me quedó así como, que no importa si son muchos o son pocos, lo que importa es, ¿y yo qué tengo que hacer? Si son muchos o son pocos, da exactamente lo mismo, porque el interés es, ¿qué tengo que hacer yo? Y lo que yo tengo que hacer es negarme a mí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Ahora, Jesús sigue enseñando. Verso 25, tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y vivimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, hacedores de injusticia. Ok. ¿Alguien de ustedes en la última década ha aplicado algún trabajo? ¿Qué hace uno cuando aplica un trabajo? ¿Cuál es el primer paso? Enviar un currículum, una hoja de vida. Una empresa recibe currículums, recibe las hojas de vida de diferentes personas. Cuando la empresa recibe los currículums, las hojas de vida, compara la hoja de vida con algo que la empresa debería tener, o la mayoría tienen, que se llama la descripción del puesto. Es decir, yo quiero contratar a alguien, por ejemplo, para secretaria. Esta es la descripción de lo que el puesto de secretaria en esta empresa requiere. Esto es, la secretaria de esta empresa se necesita que sepa escribir en computadora o en máquina. Se requiere que hable inglés. En esta empresa la secretaria se solicita, se requiere, lo que la secretaria en esta empresa necesita es no solo hablar inglés, sino que también hablar mandarín, que de repente puede llegar a suceder. Cuando a alguien le presentan un currículum en donde la persona no habla ni mandarín ni inglés, lo que la empresa hace es bien sencillo, es
esta persona no cumple los requisitos, no califica, no es discriminación, es simplemente, este es el requisito, esta es la oferta, no hacen match, no cumple, no califica. Es bien sencillo. ¿Cuesta entender eso? ¿A que no cuesta entender? Es bien sencillo, es bien práctico, así funciona la cosa. En algunos casos, las empresas pueden correrse el riesgo con una persona porque ven su potencial y dicen, bueno, tal vez no habla un inglés fluido, ya está en clases de mandarín en las etapas iniciales, me gusta su actitud, me gusta su proactividad, me parece que fuera un buen elemento, nos podemos arriesgar con esta persona. Depende del potencial. Vuelvan a hacerse la pregunta. ¿Puede Dios? ¿Queremos a un Dios que en base al potencial agarre gente? Así como, o sea, si es un asesino en serie, pero tiene como las ganas de hacer algo bueno por la vida. Sí, o sea, es un corrupto, pero hay algo que todavía en él está bien. O sea, sí, penquea a la mujer, pero la quiere. Típico, ¿eh? O sea, sí, roba en el trabajo, pero hace buen café. O sea, en base a potencial, queremos a un Dios que en base a potencial decida todavía decir, es que son muy pocos los que entran, pero hay muchos que quieren hacerlo y bueno, pues, o sea, ya que quieran, ya vale la pena. Dice un viejo y conocido refrán, de buenas intenciones está pero llenísimo el camino que no lleva hacia el cielo. En la historia que Jesús cuenta, en la parábola que Jesús está contando, muchos creían que el currículum con el que se iban a presentar en el reino de los cielos era suficiente. Le dicen a Jesús, pero si comimos contigo y bebimos contigo y enseñaste en nuestras plazas y estábamos ahí todo el tiempo y oíamos tus mensajes. Y Jesús les dice, no tengo ni idea de quiénes son ustedes. Miren, ¿conocen ustedes a una famosa actriz que se llama Julia Roberts? Actriz de muchas películas. Me imagino que todos la conocen, ¿verdad? Ok. Sucedió un caso con ella, ya muchos años atrás, quizás unos 10 años atrás. Era ella mucho más joven, ya era famosa para esa época. Resulta que un día, en lo que ella estaba saliendo de un restaurante, un tipo se trata de meter al carro junto con ella, en el carro en donde ella se iba de regreso para su casa. Y por supuesto, ella tenía otras personas que la acompañaban, lograron detener a esta persona que estaba tratando de entrar al carro junto con ella, la tiraron al suelo, llegó la policía y se lo llevan preso. Cuando se lo llevan preso, el tipo no entendía qué es lo que estaba pasando. Porque él decía, ¿pero por qué? Si nos amamos, si hemos comido juntos muchas veces, y si hemos platicado muchas veces, y yo conozco todo de ti, conozco tu vida, conozco tu ropa, conozco dónde pasas, conozco dónde estás los lunes, los martes, los miércoles, lo que haces en la mañana, lo que desayunas, lo que almuerzas, lo que cenas. Y es que el problema no era cuánto él conocía sobre Julia Roberts. El problema es que ella no tenía ni idea de quién era él. ¿Sí me entiende cómo funciona la cosa? Yo puedo conocer mucho, y se los escribí a muchos de ustedes, yo puedo conocer mucho acerca de un jugador de fútbol. Todas sus estadísticas, la cantidad de goles que mete, la cantidad de minutos que jugó el último año, los títulos que tiene. Pero yo no puedo llegar a la casa de Lionel Messi a decirle, hey, ¿qué onda? ¿Estamos listos para el asado de hoy en la noche?
Porque no importa cuánto yo conozca de Él, el tipo no tiene ni idea de quién soy yo. Y así funciona con Jesús, así funciona con Dios. Yo no puedo llegar donde Dios a decirle: hey, pero yo estuve en la iglesia todos los domingos. Yo ofrendaba, yo servía fielmente, yo conocía un montón de pasajes, leí toda la Biblia. Porque no importa qué tanto yo sepa de Jesús. Lo que importa es si Jesús sabe quién soy yo. No importa que yo crea que mi currículum es todo lo que la empresa necesita. Lo que importa es en realidad lo que la empresa está buscando. Y si mi currículum cumple con lo que la empresa está buscando. Les leo un pasaje. Aparece en el Evangelio de Juan. Y así: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen y les doy vida eterna y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Ok, se los pongo así, tan claro como sea posible. No es lo mismo conocer a Jesús o que Jesús me conozca. Son dos cosas completamente distintas. Uno puede estudiar teología y conocer a Jesús, pero ser un desconocido para Jesús. Hasta ser pastor y que Jesús no lo conozca. Jesús conoce a sus ovejas. Vaya, les vuelvo a leer el pasaje. Yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Hoy en nuestro país, en nuestro idioma, ustedes me están oyendo, ¿sí o no? Levanten la mano las mujeres. Levanten la mano los hombres. Bien. Eso demuestra que ustedes me están oyendo. En el mundo de la Biblia, para la época de Jesús, oír no es lo mismo que tener los oídos abiertos. No es lo mismo que el sentido del oído capte un sonido. ¿Sí? Eso para nosotros hoy es oír. Para la época de la Biblia, para la época de Jesús, ¿quién es el que oye una enseñanza? No es el que estuvo sentado. El que estuvo sentado captó con el sentido del oído. Pero eso no es lo mismo que oír. El que oye es el que hace. Las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen. Semana 258 en la que estamos reunidos acá, y la serie se llama Vamos tras los pasos del Maestro, porque mi intención es que ustedes sigan a Jesús, que oigan su voz, que lo imiten, que lo que Él enseñe lo practiquemos, porque al final lo que a mí me interesa no es que ustedes crean ser ovejas, sino que Jesús los conozca a ustedes. No me interesa que ustedes conozcan sobre Él, me interesa que ustedes sean conocidos por Él. Y Él conoce a sus ovejas, porque son los que oyen su voz y lo siguen. Háganse entonces esa pregunta para ustedes mismos, no me respondan a mí. ¿Ustedes son de los que conocen a Jesús o son de los que Jesús los conoce a ustedes? Qué sencillo eso. Porque créanme algo, en los evangelios está el relato casi al final. Jesús está siendo crucificado y a la par de Él hay dos personas que están muriendo. Y una de ellas le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé si conocía a esta persona mucho acerca de Jesús. Puedo deducir que conocía algo acerca de Jesús. Por lo menos que Jesús iba a resucitar y que el reino de los cielos vendría cuando Jesús regresara. Créanme algo, y espero que el día en el que ustedes mueran, aunque ustedes conozcan lo mínimo acerca de Jesús, asegúrense que cuando ustedes mueran Jesús los conozca.
aunque ustedes no sepan mucho acerca de Jesús, que Jesús los conozca a ustedes. Que cuando la puerta de su vida se cierre, asegúrense que ustedes son sus ovejas. ¿Ok? Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Oír la voz es no solo prestar atención con el sentido del oído, cumplir, hacer, vivir lo que estoy escuchando. Les digo, 258 semanas. En esta semana que recién acaba de pasar, ¿escucharon ustedes la voz de Dios? Esto sucede. Jesús fue tentado al principio de su ministerio. Lo tenemos registrado en los evangelios. Está a punto de comenzar su ministerio y Jesús es llevado por el Espíritu a un lugar solitario en las montañas y aparecen registradas 3 tentaciones. Y cuando nosotros vemos el registro de la vida de Jesús, casi al final, Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y en su oración se refleja justamente también algo de esto. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y estoy seguro que parte de la tentación de Jesús en el momento era, no, esto que estoy a punto de sufrir, que no lo sufra. Lo que nosotros vemos en la vida de Jesús es que desde el principio hasta el final enfrentó tentaciones en muchas ocasiones, de diferentes tipos, que no tenemos todas registradas acá, porque no se trata de registrar las tentaciones de Jesús, sino los milagros para comprobar que Él era el Hijo de Dios. ¿Pero ustedes creen de verdad que Jesús se vio tentado en muchas cosas? La Biblia lo enseña, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. La vida de la oveja que escucha la voz de Dios y que sigue a Jesús es una vida que se ve representada en eso, también en tentaciones constantemente. Es una vida de lucha. Pablo lo decía, es que yo tengo una lucha interna en mí. Quiero hacer lo bueno y trato de hacer lo bueno. Y eso es lo que la vida de la oveja de Jesús representa. Una lucha constante. No pasar en la lona. Son 2 cosas bien diferentes. Luchar contra la tentación. Asegúrense, por favor, que cuando la puerta de su vida se cierre, que cuando estemos cambiando de estatus de vida a muerte, asegúrense de estar luchando. Asegúrense de estar dando la pelea. La vida del Hijo de Dios no es la característica, a veces termino haciendo lo bueno, 99% del tiempo termino reventado en el suelo. La vida del Hijo de Dios, la vida de la oveja no se caracteriza por a veces, de repente, tengo chispazos de justicia. La vida del Hijo de Dios se caracteriza por lucha constante. De repente caemos porque somos seres humanos, pero luchamos por vivir como Dios espera que vivamos. Asegúrense que cuando la puerta de su vida se cierre, Dios nos encuentre luchando. Luchar es, por un lado, dejar de hacer lo malo. Tenemos muchas historias de esas. En el Génesis hay una que me encanta. José, ustedes lo pueden buscar un poco más adelante en el tiempo. A José nadie lo está fiscalizando. Está solo con la esposa de su jefe. Y cuando a ella se le ofrece, José dice, no puedo fallarle a mi Señor. Luchar es dejar de hacer lo malo. Por otro lado, luchar es comenzar también a hacer lo que Dios espera que hagamos. Es como una moneda de 2 caras.
que Dios los encuentre luchando por dejar de hacer lo malo y también luchando por hacer lo que Dios espera que estemos haciendo. Les leo solamente 2 pasajes más. Uno aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 46. Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Déjenme decirles algo. Ustedes no nacieron para esperar que llegue el viernes, para esperar que llegue fin de mes, cobrar su salario y pagar facturas. La vida es más que eso. Ustedes nacieron con un propósito divino, con un propósito que Dios ha puesto para que ustedes cumplan. Y este es el otro pasaje que les quiero leer, Efesios capítulo 2. Somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongan en práctica. Ustedes son una pieza en un rompecabezas y en ese lugar donde va esa pieza no encaja ninguna otra. Y cada vez que ustedes deciden no hacer lo que Dios espera que ustedes estén haciendo, ustedes están dejando un rompecabezas sin una pieza. El reino de Dios necesita lo que ustedes fueron creados para hacer y lo que solo ustedes pueden hacer. Y yo puedo intentar hacer lo que ustedes fueron llamados a hacer, pero es como tratar de hacer que una pieza encaje en el lugar que no le corresponde. La puedo meter a la fuerza, pero se va a ver rara. El producto terminado va a tener algo que no encaja y no funciona bien. Y no importa qué tan lindo sea el rompecabezas, si ustedes meten una pieza María en medio, todo el mundo va a fijar en la pieza María. En el momento en el que ustedes no hacen lo que Dios espera que estén haciendo, están trastornando el cumplimiento del reino de los cielos en esta parcela de vida que Dios nos ha permitido vivir. Que Dios los encuentre luchando por dejar de hacer lo malo que estemos haciendo y por cumplir el propósito de Dios que Dios espera que estemos cumpliendo. Y las dos cosas son 2 caras de una misma moneda. Dichoso el siervo que cuando su señor regrese lo encuentra cumpliendo con su deber. Que cuando la puerta de nuestra vida se cierre y pasemos del estatus de muerte a vida, qué lindo fuera que el Señor nos encuentre viviendo para su reino. Háganse esa pregunta. Esta semana que va a comenzar, ¿de qué se va a tratar la vida de ustedes? Van a ser de los que mañana, que ya es lunes, de entrada del lunes van a decir, ay, ojalá ya sea viernes. Hombre, ¿qué? ¿Y por qué otra semana sí? Esfuércense por ser ovejas a donde estén. Esfuércense por cumplir su papel en el reino el lunes. Y cuando lleguen al trabajo, sí, es cierto, es difícil despertarse temprano para ir al trabajo el lunes después de pasar descansando el domingo. Pero que cuando lleguen ustedes digan, bueno, ok, este es el espacio del reino donde ahora puedo ser oveja. Y sean ovejas. Y cumplan su propósito. Y vivan para el reino.